Bienvenidos y bienvenidas. Les saluda nuevamente José Gil Magaña. Soy especialista de comercialización para cacao en el proyecto Oportunidad de Mercado para Café y Cacao que ejecuta GLUSA El Salvador y que es financiado por USAID. En esta oportunidad vamos a hablar del proceso de fermentación de cacao. Al hablar del proceso de fermentación de cacao, la pregunta que surge de inmediato es ¿qué sucede en el proceso de fermentación? Bueno, primero, este se inicia inmediatamente al sacar los granos de la mazorca de cacao. No hay mucho tiempo después de que sacamos los granos de la mazorca, máximo nos puede dar entre 3 y 6 horas, máximo. Lo ideal es hacerlo de inmediato. La fermentación aumenta a medida que se va inoculando con microorganismos que están en la mazorca. Es decir, en las paredes de la mazorca y en la matriz existen microorganismos que ayudan al proceso de fermentación. El proceso de fermentación contiene varias etapas, pero reconocemos principalmente dos grandes fases. La primera es sin aire, por eso le llamamos anaeróbica o alcohólica. Las levaduras transforman el almidón y el azúcar en alcohol, etanol, y desprenden los carbonatos, ¿verdad? Esta fase dura aproximadamente 2 días. Debe de ser totalmente cerrado, por eso se recomienda que el cajón esté sellado, que solo tenga orificios en la parte de abajo para que drene los líquidos, el agua que tiene la mazorca de los granos de cacao. Recuerden que principalmente tiene agua, azúcares, alcoholes y otras cosas. Por lo tanto, es importante que todas las demás partes del cajón estén totalmente selladas. Y por eso decimos que siempre en la parte final de arriba debe de llevar hojas de musáceas, principalmente de plátano. Y luego debe haber una tapadera hermética sellada de madera. Por eso esta fase le llamamos entonces anaeróbica. La segunda fase es conocida como una fase sin aire, con aire, perdón. Por eso le llamamos aeróbica o acética. Esta se da cuando las bacterias acéticas transforman el etanol, o sea, el alcohol que en la primera etapa se hizo, en ácido acético. Esto produce el buen sabor y el aroma del cacao. O sea, aquí está el secreto para tener buena calidad del cacao. El proceso de fermentación ocurre entre 5 y 6 días. Podemos llegar hasta 7 dependiendo de las variedades. Pero las que tenemos en nuestro país andan por el promedio de 7 días. La fermentación impide que haya una germinación en el grano, es decir, que salga la radícula o la raíz, como le llamamos nosotros. En otras palabras, ahí muere el embrión. Por eso es importante también la fermentación, porque entonces ya no es un grano, ya no es una semilla, perdón, que va a nacer, sino que ya se convierte en un grano, porque muere el embrión. Es muy importante la fermentación. Se dan cambios químicos dentro del grano que impactan en el sabor y en la calidad del grano. Por eso, si tenemos cacao sin fermentar, que se llama lavado, cacao versus cacao fermentado, el sabor y el olor va a ser totalmente diferente. Con la fermentación logramos que destaquen todos esos olores y sabores que el cacao debe tener. Bueno, pasando ya al proceso, el primer paso le llamamos cosecha. Es decir, es importante que conozcamos cómo cosecharlo.
Aquí, una de las primeras cosas es cosechar todas las mazorcas maduras, sobremaduras, dañadas por pájaros, por enfermedades. Todas deben cosecharse. No se deben dejar ninguna mazorca en la planta, porque si la dejamos va a haber más enfermedades o van a surgir enfermedades y van a haber más plagas que la van a buscar, como la ardilla, el pájaro carpintero, el que le dimos el picón en el campo, ¿verdad? Es importante realizar la cosecha cada 15 días o menos. Va a depender mucho del tiempo que nosotros o la cantidad de cosecha que tengamos, pero lo máximo que podemos dejar son 15 días. Si pasamos más días, lo que va a pasar es que vamos a encontrar muchas mazorcas sobremaduras, porque en el momento que las cosechamos, decimos, bueno, le faltan, no han llegado a la madurez, entonces la dejamos y en la próxima vez que vayamos, y después de 15 días, ya va a estar pasada de madura. Solo las mazorcas maduras y sanas se fermentan bien y sirven para obtener cacao de alta calidad. Es decir, no podemos mezclar las mazorcas maduras y sanas con las que están maduras pero no están sanas, que están picadas, que están dañadas, etc. Es fundamental esto para tener calidad en lo que estamos haciendo. La cosecha de las mazorcas se hace cortando el pedúnculo, o sea, la parte que une la mazorca con el árbol, ¿verdad? O tallito, como ustedes quieran llamarle, que une el fruto con el árbol. Y para cortarlas, lo ideal es una tijera de podar. Ese es el instrumento que se debe usar. Se pueden usar navajas o cuchillas de esas curvas, sobre todo, con un buen filo, pero eso cuesta un poquito más usarla porque podemos dañar el árbol a la hora de cortar. También se puede usar la famosa media luna. Esta es cuando las mazorcas están muy altas y entonces no alcanzamos, entonces hay que buscar un instrumento para tener más distancia. Esa media luna se pone en un palo que nos permita más altura y podemos cortar. Insisto, todos deben estar bien afilados y deben de, desinfestarse antes de cada corte para no llevar una enfermedad de un lado al otro. Las mazorcas cosechadas se deben colocar en un sitio limpio y de ser posible cubierto. El sol, el agua las puede afectar. A partir de las mazorcas, en los sitios ya de cosecha, se evita el traslado de cáscara de la mazorca. Es decir, quizás es importante antes decir esto. Hay que recordar que una mazorca, el 75% de su peso, básicamente es cáscara. Un 25% es semilla, es lo que necesitamos, que al final le llamamos baba, ¿verdad? Que es la semilla con el mucílago ese blanco que tiene encima. Entonces, para evitar eso es mejor tener lugares donde cosechamos en el campo limpios, protegidos. Ahí quebramos la mazorca y ya llevamos entonces solamente el cacao en baba, que ya es sin la mazorca. Por eso decimos que es recomendable. Las mazorcas maduras y pintas, sanas, se colocan juntas. ¿Ven? Por lo que les decía antes, solamente esas son las que nos van a dar cacao de calidad. Las mazorcas maduras, enfermas y dañadas, ya sea que hubo una plaga, que hubo un pájaro carpintero ahí, una ardilla que la dañó, se colocan juntos en otro grupo. Las mazorcas de cada grupo se portan por separado, o sea, se transportan, se llevan de un lugar al otro por separado, y los granos de cada grupo se fermentan, secan y venden también por separado, porque en el cacao podemos hablar calidad A, calidad B, etcétera, ¿verdad? O sea, ese cacao que no tiene calidad A, podríamos ocuparlo para otros procesos.
Por eso hay que hacerlo por separado siempre. Solo las mazorcas, quiero insistir en este tema, solo las mazorcas maduras y pintas sanas darán al final un producto de primera calidad. Porque las que ya empezaron el proceso de fermentación, si las unimos, van a fermentar antes. Por esa razón necesitamos que sean solamente las mazorcas que están sanas y maduras. Si se tiene cacao criollo y trinitario, las mazorcas de cada tipo se agrupan por separado para fermentarlas, secarlas y venderlas también por separado. ¿Por qué? Porque el criollo normalmente da punto de fermentación más rápido que el trinitario. Segundo paso, este es importante, ya hemos cosechado, vamos entonces al paso segundo, que es el partido de las mazorcas. Después de cosechar y clasificar, se debe partir el mismo día, no podemos dejar para otro día, para extraer el grano o baba que le llamamos, ¿verdad? Ya expliqué que grano en baba es el que está recién extraído de la mazorca, que todavía tiene el mucílago ese blanco que tiene encima. Se puede partir la mazorca con un golpe suave usando un machete, un mazo o lo que queramos para poderlo cortar. Se sacan las semillas deslizando los dedos a lo largo de ambos lados de la placenta para desprenderlas. Ahí tengo una fotografía en la lámina, pueden ver la placenta, está el centro de la mazorca. Entonces la idea es que los dedos vayan al lado de eso para dejar que la placenta ahí. Si la placenta se rompe, hay que quitarla, hay que sacarla, no podemos dejarla ahí. Las semillas deben depositarse en un recipiente limpio, puede ser una cubeta plástica, puede ser una caja plástica, una caja de madera, lo que ustedes quieran, pero que esté totalmente limpio. Y es importante que esa masa vaya sin cáscaras, sin placenta u otro material extraño que no sean las semillas. Si los volúmenes a extraer son grandes, se recomienda usar guantes de hule o esos que usan los médicos de látex para evitar dañar los dedos. No es que necesitemos guantes, pero si estamos trabajando intensamente en eso, en un momento puede haber un poquito de dolor en el dedo y entonces se recomienda usar guantes para evitar eso. Nunca se debe mezclar los granos buenos con los malos para evitar que se afecte la calidad de todo el volumen de cacao. Si encontramos a la hora de sacar los granos que hay uno que no nos dimos cuenta, pero ya estaba pasado de maduro, ya empezaba a tener radícula, pues entonces hay que sacar esos granos para evitar que nos pase daños en la calidad. No más de 6 horas después de sacar las semillas de la mazorca se debe poner a fermentar, es decir, tenemos que hacer un trabajo bien rápido. Si estamos hablando de un lote grande, pues hay que poner gente para que no pasemos de 6 horas sacando la baba para ponerlo a fermentar. Los cajones deben tener orificios, como dije al inicio, en el fondo. Estos orificios pueden ser de 0.7 centímetros o de 1 centímetro de diámetro y separados entre 15 y 10 centímetros entre ellos. Es decir, hay que hacer surquitos de agujeros antes de poner el cacao en el cajón. Y a ese cajón le vamos a poner un embudo para recolectar ese líquido. No lo vamos a derramar, ese líquido es fuerte en azúcares, alcoholes. Entonces si lo dejamos ahí va a ser un foco de infección. Necesitamos recolectarlo y en otro momento vamos a hablar qué podemos hacer con ese líquido. El diseño de los cajones debe ser en forma de escalera para facilitar el volteo del cacao de un cajón a otro. Es decir, si uno está arriba
y el cajón está abajo, entonces solo al volteo solo hacemos que caiga en el siguiente cajón. Bien, pasando al paso 3, hablando ya del proceso de fermentación. La duración de la fermentación del cacao, ya dije que está entre 5, 6, puede llegar hasta 7 días. Durante la fermentación del cacao, naturalmente se calienta, pasa mucha temperatura, él al estar, por eso necesitamos volúmenes, él al estar junto hace temperatura, hace calor, debido al proceso de las levaduras que entran en un proceso de fermentación. El calor, es necesario para una buena fermentación que logre usar cajones con un ancho y un largo que sean iguales. Esos son los más adecuados para que la masa de cacao de adentro tenga una temperatura más o menos homogénea. Al llenar los cajones es importante completar los cajones hasta hacia arriba, dejando nada más unos 5 a 10 centímetros para cubrirlos con hojas de plátano, lo que les decía al inicio. Necesitamos sellar esa parte, porque abajo hay agujeros donde les va a entrar el aire que decíamos. La fermentación dura, ya dije, entre 5 y 6 días, si es cacao trinitario. El tipo de cacao que estamos trabajando va a depender entonces que tengamos más días o menos días en el proceso de fermentación. En esta lámina, espero que la puedan ver, lo que estoy dejando es como los diferentes tipos de cajones que usamos, largo, ancho y alto, ¿verdad? Ahí pueden verlo. En El Salvador el que más se usa es el 60 de alto, 60 de largo y 60 de ancho. Centímetros estamos hablando aquí. Ese, si tiene esas medidas por dentro, tiene capacidad para guardar ahí, para fermentar ahí, 4 quintales baba. Ahí les dejo las otras largos, anchos y altos para que vean las capacidades que podemos tener. Bueno, siguiendo con el proceso de fermentación, como dije antes, los cajones deben estar en un lugar resguardado del sol, de la lluvia y del viento, para que esos factores no afecten la temperatura interna del cajón. Es decir, necesitamos que ahí tengamos una temperatura más o menos continua. Por eso se recomienda que incluso el espacio debe tener hasta paredes de plástico para que ese tenga una buena temperatura. El primer volteo se recomienda muchas veces hacerlo a las 24 horas después de iniciar el proceso de fermentación. Podemos evaluar en cada caso si es necesario llegar hasta las 48 horas. Hay gente que recomienda 48 dependiendo del microclima que tiene ahí en su propio lugar de trabajo. Y luego los volteos deben hacerse cada 24 horas los sucesivos. En general, el cacao debe alcanzar una temperatura mayor de 45 grados centígrados. Esto es importante. Y eso se logra más o menos a partir del tercer día. Y luego aumenta hasta llegar a los 50 grados centígrados o más en los días posteriores. Pero al final del proceso de fermentación vamos a ver que la curva empieza a caer. Ahí ya tenemos fermentada esa masa de cacao. Es importante medir y registrar frecuentemente la temperatura del cacao dentro de los cajones. Para eso hay un termómetro con un vástago largo de 60 centímetros para que se pueda tomar la temperatura y llevar registros. Eso es importantísimo. La temperatura dentro de los cajones no es igual en todos lados. La capa inferior, la de más abajo, es más fría. La superior es más caliente. Incluso a los lados también tenemos temperaturas diferentes. Por eso es esencial hacer el volteo cada 24 horas,
para que podamos regular. Y hacer el volteo significa dejar la parte de arriba en el próximo cajón abajo y la parte de abajo dejarla en el siguiente cajón arriba, para que tengan la misma temperatura todos, o para que todos pasen ese proceso. A partir del cuarto día de fermentación, los cajones deben estar bien sellados. Acuérdense lo que decíamos, sin aire. También de abajo, para evitar entradas de aire, porque las entradas de aire incluso nos pueden generar moho, que es un hongo que no queremos. El proceso de fermentación dura, como insisto, entre 5 y 6 días, según el tipo de cacao y el microclima que tengamos en la zona. En promedio, con cacaos trinitarios son más o menos 6 días. Experiencias que ya hemos tenido como proyecto a nivel de los diferentes modos de fermentación nos han dicho que 6 días, en la gran mayoría. La fermentación termina cuando el grano está hinchado, se ve como infladito, en forma de riñón si lo abrimos por dentro, o sea, tiene canales y externamente es de color café claro, no es oscuro, ¿verdad? No es quemado, es café claro. Al cortar los granos bien fermentados, presentan un líquido a primera vista. Ese líquido es color café canela y está bien agrietado el granito por dentro. O sea, tiene muchas ranulitas donde esos líquidos salen. El olor del cacao cambia. Al inicio es un vinagre fuerte, pero ya cuando logramos la fermentación adecuada, debe ser un olor a vinagre suave, pero sin moho. Como dije, el moho no lo queremos, son esos pelitos blancos, verdes o azules que salen, pero ese se da porque hicimos un mal proceso en la fermentación o porque teníamos un foco de infección. Al hacer el volteo se hacen pruebas de corte. Yo les recomiendo hacerlas a partir del tercer día de fermentación. Pruebas de corte para revisar el grado de fermentación que vamos logrando. Ese es un parámetro que nos va a permitir ir visualmente viendo si estamos bien. Se toman sus muestras, o sea, varias muestras de diferentes puntos. Se recomienda que recojamos de distintos puntos, unos 10 o algo así, a manera de hacer unos 100 granos. De esos 100 granos se unen todos y se sacan 10 para poderlos cortar, para que no estemos cortando tanto. Y ahí vamos viendo cómo va avanzando el proceso de fermentación. Cada grano se corta longitudinalmente y se ven internamente para determinar el grado de fermentación que tiene cada grano. Cuando el grano está sobrefermentado, se torna de color café oscuro o negro a veces y tiene un sabor no agradable, muy amargo, muy astringente, y cuando está seco es quebradizo. Si hay un solo grano, si encontramos un grano ya sobrefermentado, es mejor detener el proceso. ¿Por qué? Porque podemos pasar demasiados granos, para evitar tener una mala calidad o tener un alto porcentaje de granos de mala calidad. No andamos buscando eso. Se detiene el proceso de fermentación pasando a la bandeja de secado. Se deja reposando en una capa de unos 2 pulgadas aproximadamente, de unos 6 a 8 horas. Eso es para pasarlo después ya al secado. A esto le llamamos presecado. Bueno, pasando ya al cuarto paso, que es ya el proceso de secado. Al terminar la fermentación se debe comenzar el secado para no correr el riesgo de perder la calidad que estamos buscando por el desarrollo de hongos, moho, aromas desagradables. Por eso es importante pasar rápido al proceso de secado. No se puede guardar, digamos así. De preferencia hay que sacarlo al sol
Y aquí las capas pueden ser un poco más bajas, dos más o menos, como si agarráramos dos semillas una encima de la otra, más o menos debería ser el máximo de la altura de la capa. Normalmente hay compradores que a veces quieren indicarnos cómo hacerlo. Consúltelo si es necesario, pero para que tenga buena calidad lo mejor es tenerla en capas bien bajas. Se recomienda secar el cacao sobre superficies de madera limpia, natural. Deben ser maderas que no den olor, de preferencia blancas, separadas del piso. Es decir, deben haber como gavetas o mesas con patas donde tenemos ya la masa secándolo. Debe estar protegido el lugar de lluvia, del rocío, de la noche. Bueno, debe estar protegido. Debe de haber techo, deben haber paredes, de preferencia de plástico, para que podamos subirlas y bajarlas dependiendo de las corrientes de aire que necesitamos también para que la humedad salga. Al inicio, el secado debe ser suave para que se libere el ácido acético. Recuerden que les dije que adentro el grano tiene agüita, tiene líquidos, como olor a vinagre, y esa agua de dentro debe salir. No se puede cerrar el grano antes de que eso salga. El primer día, 2 horas al sol. Dijimos que el primero era un presecado, que son 6 a 8 horas en ambiente de sombra. Pero ya el primer día secado, 2 horas al sol, tipo 9 de la mañana. Se debe romper remover el cacao cada 30 minutos. Debe estarse removiendo, eso no debemos de pararlo. Cada 30 minutos removerlo, ya sea que estemos en sombra o en sol, debe hacerse. La idea es estar moviendo los granos para que los de abajo y los de arriba tengan la misma cantidad de aire. Cada 30 minutos. Durante la noche se debe guardar el cacao en un lugar cerrado, donde no haya humedad, no haya sereno, no haya viento, ¿verdad? Eso es importante. En la misma mesa se puede recoger y hacer un plástico, un tapado. Pero en la mañana siguiente otra vez hacer lo mismo. Al día, el segundo día, 4 horas al sol. La diferencia con el primero es que eran 2, ahora son 4. Y vamos a hacer lo mismo. El tercero son 6, el cuarto son 8. Y luego, después de ese cuarto día, ya quedamos siempre 8 horas al sol, todos los días, moviéndolo cada 30 minutos. El secado rápido, a veces el sol está muy fuerte y lo queremos dejar en el sol, arrebata el cacao. Seca el grano exteriormente, ¿verdad? Pero por dentro está húmedo. Entonces dejamos encerrado esa agua, esos ácidos acéticos, ese vinagre, queda dentro. Por lo tanto va a tener entonces al final un sabor no agradable. El grano adquiere sabor ácido de baja calidad. Se aplana, es decir, se aplasta un poquito y es menos agradable a la vista. Tiende a ser como arruguitas, ¿verdad? Necesitamos que sea liso, que sea bonito por fuera también. Eso nos garantiza que salieron todos los líquidos que tenía dentro. Dependiendo de las condiciones climáticas, el secado terminará en 6 o más días, cuando la humedad del grano esté entre los 6.5 a 7% de humedad. Eso se debe de medir con un medidor digital de humedad. No podemos aquí estar haciéndole con las manos a ver si ya suena, como dice alguna gente. No, necesitamos un medidor digital para estar seguro de lo que estamos haciendo. Si no se seca suficiente, recuerden, el grano se llena de moho y lo vamos a perder, porque eso es dañino para la salud, no podemos venderlo. Y si se seca demasiado, menos de 7% de humedad, se vuelve quebradizo. Y tampoco lo quiere la gente que busca cacao de calidad.
Si las condiciones ambientales no permiten el secado al sol, recuerden que tenemos inviernos fuertes, es necesario secar en forma artesanal con aire caliente. Se recomienda mover el aire caliente si le ponemos algún aparato que haga temperatura con un ventilador industrial para que el aire esté circulando encima de toda la masa. Al igual que en el secado al sol es necesario no arrebatar el grano en el proceso de secado. Hay que iniciar con una temperatura más o menos de 40 grados centígrados, moviendo el cacao, como dije, constantemente, y irlo subiendo paulatinamente hasta llegar a los 55 grados, si fuera con un secador artificial. En las noches se descansa, como dije antes, se guarda, se deja en un lugar seguro, cerrado, y hasta el día siguiente volvemos a empezar. Eso es el paso número 4. Vamos al paso número 5. A este le llamamos limpieza y clasificación. Cuando el cacao está seco, se limpia y se clasifica. O sea, no puede ser antes. Hay gente que empieza desde que está sacando la mazorca. No, debe ser en este momento para evitar costos. Se deben eliminar todas las impurezas, como pedazos de cáscara, si se nos haya pasado alguna, residuos de placenta, hojas del árbol o otro material extraño. Esto se logra trabajando con limpieza en todo el proceso, ¿verdad?, del fermentado y secado. Desde ahí, desde que lo cosechamos, desde ahí tenemos que empezar con la limpieza. En la fermentación y el secado es necesario ir extrayendo todos los impurezas o materiales extraños que vayamos encontrando, que a veces son parte de la misma mazorca, pero igual no es grano de cacao. Finalmente, utilizando zarandas en forma manual, se clasifican los granos, es decir, los granos más chiquitos se van a ir saliendo y van a quedar los granos más grandes en la zaranda, y entonces tenemos la calidad que andamos buscando. Recuérdate que la industria nos pide que 100 granos de cacao deben pesar más o menos 100 gramos, es decir, un promedio de 1 gramo por grano. Por lo tanto, hay que tamizarlo al final. Los pequeños los sacamos, de otra calidad. Y además eliminamos, como dije, basuras pequeñas. La clasificación consiste en sacar granos defectuosos, pequeños, dañados, quebrados, planos, pegados, etcétera, ¿verdad? Todo eso hay que sacarlo. Bueno, pasamos entonces al sexto y último paso: empaque y almacenamiento. El cacao seco se enfría antes de empacarlo. No podemos guardar un cacao que todavía tiene temperatura de campo. Tenemos que tenerlo en reposo y después de estar seguro de eso, entonces envasamos. Se colocan en sacos limpios, preferentemente nuevos y en buen estado, de polietileno o de plástico, unos que son especiales. Nunca usar sacos o envases usados que tienen olores y sobre todo si son químicos, no se puede. Deben ser nuevos o totalmente limpios. El almacén debe ser únicamente para cacao. No podemos guardar otra cosa ahí, ni sacos ni nada. Sin plagas, seco y aireado, es decir, que tiene que tener entradas y salidas de aire. Los sacos de cacao se colocan en estivas que no tengan más de 6 sacos hacia arriba. Las estivas se colocan sobre tarimas de madera para evitar que toquen el suelo. Recuerde que en el suelo hay humedad, hay incluso suciedad. Se colocan separadas las tarimas unas de las otras. Se debe dejar suficiente espacio entre estivas para facilitar la movilidad del operario, pero también, sobre todo, para que circule el aire, porque debe haber aire.
Recuérdense que la humedad del cacao es bien baja, 7%, porque tiene un fuerte componente de grasa. Y la grasa, si no nos damos cuenta, si la temperatura sube, va a dañar el cacao. Se recomienda comercializarlo lo más pronto posible. No hay que guardarlo para evitar daños en la calidad a futuro. Eso es importante para mantener la calidad. Bueno, eso es lo que queríamos compartir este día. Gracias por escucharme. José Gil Magaña, como les dije, soy especialista en comercialización de cacao para el proyecto Oportunidad de Mercado para Café y Cacao, ONCA. Clusa es el ejecutor y USAID es el financiador. Dejo siempre mi teléfono, el 7927-8048, ahí lo pueden ver en pantalla, para que puedan mandarme preguntas y podamos hacer un proceso de preguntas y respuestas. Con todo gusto para atenderles. Gracias.